Bueno, continuamos ahora con la parte 3 de nuestra clase del rol del fonoaudiólogo en educación regular y especial. Les estaba diciendo yo, en relación al desarrollo del lenguaje en adolescentes, asociado al nivel semántico, lo último que les dije, es que ellos podían tener esta habilidad metalingüística de habilidad de atribuir significado, ¿cierto? Y eso es sumamente importante porque, como les decía, si por ejemplo en un texto aparece, voy a inventar, ¿no? Una profesión que yo no conozco, o a lo mejor en un texto donde se habla de compuestos químicos, ¿ya? Y conozco algunos, pero aparece uno que no conozco, voy a ser capaz, dentro de ese contexto lingüístico, de decir, ah, sí, claramente esto corresponde a un compuesto químico, por ejemplo, ¿ya? Por eso es tan importante esta habilidad metalingüística de poder atribuir o un poco eh, hasta como de adivinar cierto significado. Los niños más chicos también lo hacen, pero en un nivel mucho más inferior. A nivel pragmático, vamos a poder darnos cuenta que estos niños o estos adolescentes, vamos a esperar que cargue el video, un poco de paciencia por favor, es un problema técnico, pero se soluciona a la brevedad, espero que así sea, estoy esperando. Ahí está, ¿cierto? Aparecen la habilidad para usar el lenguaje en distintas situaciones sociales. Aquí ya se observan otras estrategias que tienen que ver con la negociación interpersonal y mejora más aún esta habilidad de persuadir, ¿ya? Entonces, cuando yo negocio, yo te digo, bueno, sí, mira, yo hago esto, pero si yo hago esto, tú también puedes hacer esto otro. Y a lo mejor esto se puede evidenciar, por ejemplo, los trabajos de grupo, ¿ya? Donde podría ocurrir que se designaran ciertos roles, ¿ya? Para cumplir con un trabajo determinado. En esa situación de trabajo grupal que ustedes también tienen que desarrollar, tiene que haber una negociación entre ustedes o entre las personas para definir ciertos roles. Pero además, para llegar a eso, yo podría utilizar esta actitud o esta habilidad de persuadir para decir, mira, haz tú a lo mejor la introducción porque tú tienes mucho más habilidades para esto, ¿ya? El resto a lo mejor podría compilar información para hacer el cuerpo de la estructura o de un informe, de un trabajo, y finalmente podría haber otro que se encargara de la conclusión porque a lo mejor tiene mejor habilidad de síntesis, ¿ya? Pero todo esto obedece a estas habilidades de negociación interpersonales. Mejora también esta habilidad para adecuarse al interlocutor. Claramente, mientras más crecen, tienen que ser más hábiles para poder identificar frente a quién me estoy enfrentando y qué tipo de discurso voy a utilizar. Porque yo obviamente no voy a poder utilizar el mismo discurso que ocupo en una situación de fiesta o de cumpleaños frente a una situación a lo mejor de examen oral, ¿ya? Aquí empiezan a aplicar mucho más las normas de cortesía y las normas o máximas de cooperación, ¿ya? Y en su momento también podemos revisar con más detalle, que son las máximas de Grace. ¿Qué ocurre con el discurso? Es mucho más elaborado el discurso oral y escrito y se esperaría que hubiese un mucho mejor manejo de los elementos de cohesión y del tópico. ¿A qué me refiero con el tópico? Al tema general del discurso. ¿Qué pasa ahora contextualizando con la educación especial? ¿Qué piensan ustedes cuando se habla de educación especial?
Quisiera darles unos segundos para pensar en educación especial en nuestra realidad nacional. Educación especial, sinónimo a lo mejor claramente de niños con dificultades o con capacidades diferentes, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una niña con síndrome de Down, tenemos niños con parálisis cerebral, podemos pensar en niños con síndrome del espectro autista, con trastornos de comunicación, etcétera. ¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo en educación? Bueno, en educación se ha considerado desde la historia de nuestra realidad distintos decretos que ustedes, yo no me voy a detener mayormente a hablar de los decretos porque ustedes tuvieron una clase, ¿cierto? Y tuvimos un taller e incluso un control de lectura asociado a los decretos, ¿ya? Pero desde nuestra historia, en el año 97, el primer decreto que surge es el 192. Perdón, voy a retroceder. En el 2003, el 1300. En el 2010, el 170. Y en el 2017, el decreto 83, que tiene que ver con el DUA, que sin duda cambia o plantea y nos lleva a un tremendo desafío desde la mirada de la educación especial. En el decreto 192 se aprueban planes y programas de estudio para atender a niños con trastornos de la comunicación primarios y secundarios adquiridos y del desarrollo y del habla. El 1300 se asocia principalmente a los niños con trastorno específico del lenguaje. Y el 170 es una modificación del anterior, donde igual incluye, ¿cierto?, alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios por la subvención especial para educación especial. Ahora, Holiday en el 82 traslada la atención de análisis estructural del lenguaje al análisis funcional del lenguaje. Esto se asocia con la competencia comunicativa, o sea, con esta habilidad de que nosotros podamos comunicarnos. Propone desplazar la atención hacia el estudio de la utilización del lenguaje en diferentes contextos. Entonces acá el tema del contexto resulta relevante, ¿cierto?, en distintas situaciones de habla que se relacionan con distintas situaciones comunicativas finalmente. Ahora, ¿qué ocurre con el rol del fonoaudiólogo en servicios de fonoaudiología escolar? Se supone que podríamos coordinar detección de problemas de comunicación y lenguaje tanto en la escuela como en el hogar. Habla de necesidades educativas especiales. También propone evaluar, combinando observación, obtención de muestras de lenguaje y uso de pruebas específicas. Esto apunta a lo que se llama evaluación dinámica, que lo veremos en una próxima clase, ¿cierto? Asesora colaborativamente al profesorado, por lo tanto apoya dentro del aula y ofrece formación y repartir papeles según las tareas que se propongan. Se supone además, y es tremendamente fundamental e importante, trabajar colaborativamente con la familia, impulsando la comunicación con los padres a través de reuniones, dándoles formación, ofreciéndoles también información sobre la manera más adecuada para comunicarse con sus hijos. Es importante esto porque muchas veces los papás no comprenden y obviamente no tienen por qué saber cuál es la manera más adecuada de cumplir con este objetivo. Ahora, ¿cuáles son las opciones en la tarea de organizar la respuesta educativa a las dificultades del lenguaje y comunicación? Aparece en la primera parte acá una aproximación colaborativa individual que se asocia con la integración escolar. Sin embargo, recuerden ustedes que ya la integración escolar está un poco obsoleta porque la integración
el niño está dentro de su entorno, pero es sacado para poder lograr lo que se requiere, ¿ya? Lo que no ocurre con la inclusión, son conceptos distintos, pero la primera aproximación colaborativa tenía que ver con la integración. Ahora, ¿qué se hacía desde la aproximación? El fonoaudiólogo colaboraba ocasionalmente con el tutor. ¿Quién podía ser el tutor? El tutor incluso podía ser un mismo estudiante, un mismo compañero que colaborara o que ayudara al niño que tenía una dificultad, ¿ya? Y con esto también se hacían adecuaciones curriculares individualizadas, pero se potenciaba mucho esta idea del tutor, ¿ya? Tutor también podría haber sido un profesor o el mismo apoderado, ¿ya? Desde la aproximación colaborativa centrada en el currículum, existe una coherencia con la idea de escuela inclusiva, que es diferente a lo que yo les estaba planteando anteriormente, ¿ya? Y esto apunta a que se atiende a la diversidad, donde el currículum es el centro del apoyo y los problemas se resuelven colaborativamente. Recuerden ustedes que desde esta mirada, se debe facilitar bajo cualquier circunstancia el acceso al currículum, independiente de cualquier dificultad que pueda tener el niño, ¿ya? Y no es sacado de su medio, es al revés. Esto lo plantea el DUA y también lo hemos conversado. Se revisa la organización en función de las características de cada situación y se intensifica la mejora del lenguaje para todos los alumnos. Vale decir, lo que uno haga para un niño puntualmente que tenga alguna dificultad va a beneficiar a todo el grupo curso dentro de la situación de aula y dentro de la situación de inclusión educativa. Bueno, vamos a dejar hasta acá y nos vamos con la cuarta parte de nuestra clase.